Muy buenos días, bienvenidos a Analee. Vamos a continuar con la lectura de este libro. La verdad es un libro histórico, es un libro, me refiero a que tiene datos históricos, es un libro sensible al tiempo de Don Bosco, es un libro que nos invita a la reflexión profunda a propósito de la santidad. Carlo Acutis tiene una definición muy hermosa sobre la santidad. Él decía que la felicidad era mirarlo a Dios. La tristeza era mirarse a uno mismo. Entonces, la felicidad es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo para lo que fuimos creados, estamos haciendo lo mejor de nosotros, lo mejor que podemos hacer. Porque el plan de Dios es nuestra felicidad. Entonces tiene todo el sentido cuando Carlo Acutis dijo que la felicidad es mirarlo a Dios. Cuando lo miramos a Él, emprendemos un viaje hacia nuestra propia divinidad. Y no se puede volver atrás, porque la recompensa de eso hecho bien motiva y entusiasma para seguir por ese camino. Entonces, ese viaje que uno emprende hacia la santidad no es fácil. Siempre hay obstáculos, siempre hay luchas. Pero no es imposible. Esos tropiezos nos enseñan y fortalecen para el camino. No es imposible. Tenemos evidencia de que los santos están en la gloria de Dios, están en el cielo con Él. E interceden por nosotros. Para nosotros que tenemos fe, es algo que está claro. Entonces esto nos dice que para todos es posible. Dios no es una idea, no es una creación de nuestra imaginación. Y lo mejor que nos puede pasar es conocerlo.
trabajo es un palo. Vamos entonces con la lectura de la segunda parte de este libro de Hugo Wast, Don Bosco y su tiempo. Llegamos a la segunda parte, los años de Pío IX. Entonces, en este capítulo primero de la segunda parte, se llama Profetiza, luto en la corte. En este aire inflamado por la guerra, iba Don Bosco levantando su obra de paz. Claro está, sufría los contragolpes de todos los sucesos. Mermaban las dádivas de que vivía su oratorio, precisamente cuando crecían sus necesidades. La política dejaba en todos los espíritus un sedimento de pasión que, al menor choque, enturbiaba el juicio, envenenaba las relaciones sociales, separaba a los amigos, desunía a las familias, aventaba hasta las vocaciones sagradas. El arzobispo de Turín, Monseñor Franzoni, había expulsado del seminario a gran parte de los clérigos, los cuales se agolpaban a la puerta del palacio con una turba de fascinerosos cantando el himno popular genovés, insultando en las calles, expuesto al asesinato, insultado en las calles, expuesto al asesinato, el arzobispo tuvo que refugiarse en Suiza. Solo después de la abdicación de Carlos Alberto volvió a Turín. Era grande amigo de Don Bosco y protegía su obra, y repetidas veces le habló así: «Usted no se cree inmortal, ¿no es cierto? Seguramente un día u otro desaparecerá. ¿Qué va a hacer entonces del oratorio? Piense y forme sucesores para que, aún muerto el fundador, la obra se perpetúe ad majorem Dei gloriam». Don Bosco sonreía. Su oratorio de Casa Pinardi, que había contado hasta 700 alumnos, llegó a quedarse con 10 o 12. Pero la perseverancia pudo más que la intriga de los protestantes, el celo falso de ciertos católicos y el veneno de la política. El oratorio renació con tanto vigor que, a pesar de lo calamitoso de la época, cuando en el centro de Turín se insultaba al arzobispo, en los humildes comulgatorios de Don Bosco 2000 birichini de varias edades cumplían con la Pascua, recibiendo la Sagrada Comunión. Como estaba dispuesto siempre a prestar un servicio, acudían por centenares a pedirle trabajo o dinero. Hablaba a todos con jovialidad y los alentaba a referirle toda suerte de penas materiales y espirituales, y era raro el visitante que una u otra vez no terminase de rodillas en el modesto reclinatorio de tablas de su aposento, confesándose con él. Y el que esto hacía quedaba de tal manera cautivado que lo buscaba siempre. En vísperas de fiestas, cuando eran muchos los que se disponían a comulgar, su tarea resultaba heroica. Solía llamar otros sacerdotes para que lo ayudasen. Cada cual se situaba en un confesionario y aguardaba a los clientes. Pero si estaba allí Don Bosco, ya podían aguardar. Todos acudían a aquel amigo del alma, que con una palabra sola removía los secretos del corazón. Ya sabemos que entre sus birichini había verdaderas flores de muladar, manchados con toda suerte de vicios, ignorantes, groseros, fáciles para jactarse de sus hazañas en rueda de compañeros, pero tímidos a los pies del sacerdote. No todos sabían que el confesor morirá 1000 veces antes que contar la más mínima cosa que haya sabido en confesión, y que por un milagro providencial no se ha dado jamás el caso de que ni los apóstatas violaran su formidable compromiso. Había que inculcar
esta verdad en aquellas almas recelosas que tantas veces tuvieron tratos con la policía. A veces el biriquino se quedaba con los labios pegados. No había modo de hacerlo comenzar. Una fuerza diabólica lo amordazaba, mezcla de orgullo y de vergüenza. Don Bosco ponía la mano sobre la cabeza del muchacho. ¿Has almorzado hoy? Sí. ¿Tenías apetito? Oh, sí. ¿Cuántos hermanos tienes en tu casa? Roto el hielo, resultaba fácil penetrar con sagacidad en la materia propia de la confesión. Los sábados don Bosco confesaba durante 10 o 12 horas seguidas. Muchas veces, en los días de gran concurrencia, le dieron las 12 de la noche en el sillón donde permanecía clavado. La fatiga le rendía y en mitad de una confesión quedábase dormido. El penitente, sobrecogido por aquel indicio de sobrehumana fatiga, respetaba el sueño de don Bosco y sentándose en el reclinatorio esperaba que despertase. Igual hacían los otros muchachos que aguardaban su turno. Pasaba 1 hora, pasaban 2. La campana de la consolata tocaba las 3 de la mañana. Don Bosco sacudía el sopor y al indeciso fulgor de la mariposilla de aceite veía a sus chicos tendidos en el suelo o dormidos de rodillas. Señor, Señor, decía sonriendo. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Tú, Alvera. Alvera se despertaba y proseguía la confesión. Don Bosco lo absolvía. Ya no vale la pena de ir a la cama. Continuemos. Despedía a uno y llamaba a otro, hasta que venía la hora de celebrar la misa. Sucedió una vez que don Bosco se durmió con la cabeza apoyada en el respaldo del sillón, sobre el brazo de un muchacho que se confesaba. Este permaneció quieto. Dieron las 5 de la mañana y don Bosco se despabiló y prosiguió confesando. En el recreo, ese día, vio que el chico tenía el brazo en cabestrillo. ¿Qué te pasa? No es nada. Muéstrame eso. El brazo estaba lívido, negro, por haber permanecido tantas horas apretado contra el sillón, sin que el jovencito osara moverse por no turbar el frágil reposo de aquel santo. Ciertamente, muchos de los biriquini sentían fuerte repugnancia por la confesión. Participaban de las diversiones, de las meriendas, de los trabajos, asistían a las funciones religiosas, pero no consentían en confesarse. Algunos por temor que don Bosco les perdiera estimación cuando conociera sus pecados. A estos, justamente, era a los que con más empeño buscaba. Uno de ellos nos ha dejado la historia de su primera confesión. Tenía 17 años y hacía varios meses que iba al oratorio y seguía todas las distribuciones con entusiasmo. Pero no se resolvía a confesarse. Siempre hallaba un pretexto para aplazarlo. Un día estaba jugando entusiásticamente a la barra cuando ve a don Bosco. ¿Quieres ayudarme a hacer una cosa urgente? Con mucho gusto. Te prevengo que te va a dar trabajo. No importa. Soy bastante fuerte. Ven conmigo a la iglesia. Entran en la sacristía y don Bosco le señala un reclinatorio. El biriquino se lo echa al hombro, creyendo que debe transportarlo. No, déjalo allí. Arrodíllate. Yo me siento aquí. ¿Para qué? Para confesarte. Ah, no estoy preparado. Ya sé, pero puedes prepararte. Yo rezaré mi breviario y tú harás el examen. Te doy todo el tiempo que quieras y también te ayudaré. El muchacho, conmovido, se entrega. Ha hecho bien en sorprenderme así. Nunca me habría atrevido a confesarme. Innumerables testimonios de contemporáneos prueban que don Bosco tenía, por milagro de Dios, el privilegio de leer en las conciencias.
Un día llega un muchacho de aspecto arisco y orgulloso. Se advierte que lucha entre el deseo de pertenecer al oratorio, donde otros de su edad estudian, juegan, trabajan, y su repugnancia a las cosas de la iglesia. ¿Aquí se hacen frailes?, pregunta con insolencia. Han pasado algunos años, y ya en el modesto oratorio de Casa Pinardi hay un seminario en que se preparan los futuros salesianos. Sí, responde don Bosco jovialmente, aquí se hacen frailes y también otras cosas. Yo quiero entrar, pero no quiero que me hagan fraile. ¿Es obligatorio hacerse? No. Se concede como una gracia especial al que muestra tener vocación y las demás disposiciones, pero al que no las tiene, no se le permite vestir sotana. Bueno, estoy conforme. Yo entraré, pero a condición de que no me hagan fraile. Puedes estar tranquilo, nadie te hará, si no tienes vocación. Aunque tuviera vocación, yo pido ahora que no me hagan fraile. Don Bosco se echa a reír y lo admite, con la terminante condición de no hacerlo fraile, aunque quiera. Pasado un tiempo, llega un día de confesiones. Yo quiero confesarme, pero no con usted, ni aquí. Quiero confesarme en la Consolata. Don Bosco lo mira con ternura y tristeza y le dice bajando la voz: sí, anda a confesarte, pero no olvides de decir esto y esto y esto. Y le declara 3 pecados que atormentaban la conciencia del pobre muchacho y que nunca se atrevía a confesar. Desde que usted sabe mis pecados, responde con un sollozo, no necesito ir a otra parte. El mismo protagonista ha contado años después la escena. Cierta vez, un joven clérigo esperaba su turno cerca del confesionario de don Bosco. Angustiábanlo 1000 penas interiores. Sentíase oprimido de culpas, que no acertaba a distinguir en qué consistiesen. Oh, si don Bosco leyese en mi alma y adivinase lo que no sé expresar. Apenas ha hecho este soliloquio, siente una mano que le toca el hombro. Vete a comulgar. No necesitas confesarte. Tranquilízate. Es don Bosco mismo el que le habla. El joven, conmovido hasta las lágrimas, besa la mano que lo acaricia y se levanta confortado. Toda la vida de este hombre es un tejido de maravillas semejantes. Muchos de los que lo conocieron y trataron por largos años han escrito páginas preciosas, episodios en que fueron protagonistas o testigos. Muchas veces vi que al acercársele un joven para confesarse, él le decía antes de oírle, ve y comulga. Después, hallándolo en el recreo, le explicaba al oído, esas cosas de que te querías acusar no son pecados. Corría entre los alumnos la versión de que don Bosco leía en las frentes. Los nuevos resistíanse a creer tal especie hasta que comprobaban la verdad. Un día estaba don Bosco en el comedor, después de la cena. Uno de los que no querían creer, porque no habían visto, se abre paso entre los otros alumnos y le dice en voz alta, «Y bien, léame los pecados». Don Bosco lo mira, le hace agachar la cabeza y le habla al oído. El muchacho no dijo más y alejóse conmovido y humillado. En otra ocasión, en víspera de fiesta, sale al patio después de haber confesado largas horas. Varios otros sacerdotes han confesado también, de modo que él, humanamente, no puede saber cuáles de sus alumnos se han preparado o no para la comunión del día siguiente. Sin embargo, le basta mirarlos. Llama a uno y le dice, tocándole la frente, ¿no te has lavado la cara? Sí, don Bosco, te digo que no. Y le habla al oído. El muchacho se aleja abochornado y esa misma noche se confiesa. Otra vez a uno de sus muchachos lo detiene al pasar. ¿Y si esta noche murieras, qué sería de ti?
Su estilo de confesor era personalísimo. No tenía el mismo discurso para todos. 2 o 3 palabras que iban rectas al corazón bastaban para obtener transformaciones maravillosas. Y usaba de tal caridad que solo no conociéndolo podía ser llamada. Entonces, usaba de tal caridad que solo no conociéndolo podía alguien vacilar en abrirle el tesoro del alma. Sus ojos, que penetraban las conciencias, adivinaban también el porvenir. Generalmente sus predicciones se referían a cosas y personas de sus oratorios. Sin embargo, algunas veces Dios concedióle el terrible privilegio de escrutar el futuro político. Entonces, como los profetas de la Biblia, no temió afrontar la cólera de los grandes, comunicándoles sus visiones. Era rey Víctor Manuel II y el Parlamento de Turín, que ya había sancionado muchas leyes anticatólicas, se disponía a votar la célebre ley Ratazzi, que, sobre pretexto de favorecer al pequeño clero, suprimía conventos y se apoderaba de sus bienes. Una de las instituciones amenazadas era la abadía de Altacomba, ricamente dotada por los antiguos condes de Saboya, que en la carta de fundación fulminaba maldiciones contra aquel de sus descendientes que osara apoderarse de los bienes abaciales. Don Bosco habla de la injusticia que se está preparando y teme que las maldiciones caigan sobre la casa real. Uno de sus estudiantes se procura una copia de aquella carta de fundación y se la envía al rey, firmando la esquela con su propio nombre. El rey lee el extraño documento y logra saber que el firmante es un alumno de Don Bosco, pero no piensa impedir la sanción del proyecto Ratazzi. Y esa noche Don Bosco tiene un sueño. Le parece hallarse en el patio de Casa Pinardi, a la hora del recreo, y ve entrar un paje de librea encarnada, como los de la Casa Real. Una gran noticia. ¿Cuál? Anuncia gran funeral en la corte. Repitiendo este grito, sale y desaparece. Don Bosco pasa la mañana escribiendo y cuando va al refectorio habla con sus alumnos. He escrito 3 cartas delicadas, una al Papa, otra al Rey y otra al verdugo. Todos quieren saber qué ha escrito el Rey y él les refiere lo que ha soñado. Gran funeral en la corte. Transcurren 5 días y nuevamente ve al paje de librea encarnada que lleva a caballo cual si tuviera prisa. Anuncia ahora no gran funeral en la corte, sino grandes funerales en la corte. Don Bosco se despierta lleno de angustia y escribe a Víctor Manuel otra carta. Pero el rey no piensa atajar un proyecto que dará al tesoro muchos millones. El 9 de enero del 55 comienza la discusión de la ley y con ella las maldiciones a cumplirse. El 12 de enero muere la reina María Teresa, madre del rey. El 20 de enero muere la reina María Aledaida de Austria, su esposa. El 11 de febrero le toca el turno a Fernando de Saboya, duque de Génova, su hermano. El 17 de mayo, el hijo menor del rey, que lleva su nombre, Víctor Manuel. A cada muerte se suspenden las sesiones de la Cámara en señal de duelo y con ellas la discusión de la ley Ratazzi. Don Bosco, entretanto, prosigue su valiente campaña. Ha reimpreso las maldiciones de los condes de Saboya y suplica en 2 opúsculos de las lecturas católicas que él mismo edita una obra de Nilissen con este título, que causa un vivo escándalo: «Cómo se roban los bienes de la Iglesia». En la tapa del librito hay una sentencia terrible. La familia del que roba a Dios no llega a la 4ª generación. La discusión se termina el 22 de mayo y la ley aprobada por el Parlamento queda a la firma del rey. Tercera letra de Don Bosco, en latín y en el vigoroso estilo de los profetas. Dicit Dominus, erunt mala super mala indomotua. Dice el Señor,
caerán males sobre males en tu casa. El rey, que no podía quitar del pensamiento las anteriores cartas de Don Bosco, lee y queda inquieto. Es claro, la avaricia, ¿no? Se jacta de ser católico, todos los príncipes de su raza lo han sido, y es además muy supersticioso. Para aquietar su conciencia, antes de promulgar la ley, convoca una comisión de teólogos. Qué difícil es fallar contra los deseos de un rey. Los doctores en ciencias eclesiásticas se reúnen y resuelven que el rey puede en conciencia firmar la ley. 35 órdenes religiosas cayeron bajo sus sanciones y fueron despojadas de sus derechos y sus bienes. Casas y 5.406 personas. ¿Quién piensa en la cuarta generación cuando puede usurpar los millones del Señor? Víctor Manuel estaba en el vigor de una juventud entusiasta y sensual. Se le había pasado la irritación y tenía ganas de conocer a aquel audaz sacerdote que no tenía pelos ni en la lengua ni en los picos de la pluma. Monta a caballo y en compañía del general conde de Angrogna, como quien da un paseo, llega hasta Baldoco y ve jugar a los birichini en el patio de Casa Pinardi. Mas Don Bosco no está. La cólera que se ha apagado en el ánimo del rey se enciende en el del cortesano, que piensa obtener una retractación. Y en efecto, días después, penetra a caballo en el patio del oratorio seguido de su asistente. ¿Dónde está Don Bosco? En su aposento, le responden los birichini, alarmados. Allá voy. Echa pie a tierra y como dueño de casa penetra en el despacho de Don Bosco. ¿Es usted Don Bosco? Soy yo. ¿El que se ha atrevido a escribir cartas al rey enseñándole a gobernar sus estados? Yo le he escrito, pero sin pretender tanto como eso. Pues es usted un impostor, un fanático, un rebelde que ha ultrajado la majestad del rey y debe darle una satisfacción. ¿De qué manera? Escribiéndole una carta. Siéntese y escriba lo que voy a dictarle. Don Bosco, humildemente, se sienta y toma la pluma, y el irritado general le dicta una retractación. No, señor conde, yo no escribo eso. El general, impetuoso, echa mano a la empuñadura de su espada. ¿Quién dice que no va a escribir lo que yo le mandé? Yo no voy a escribir eso. Y aunque usted esté armado y yo no tengo armas, ni sabría usarlas si las tuviera, no le temo, señor general. ¿Que no me teme? Ruge el conde de Angrogna, más irritado por aquella tranquilidad que por un verdadero insulto. No, porque sé con quién trato. Usted es un caballero, un soldado valeroso, que se sentiría deshonrado si atropellara a un pobre sacerdote desarmado como yo. Y tan seguro estoy que si hubiera sabido que iba a venir a visitarme, le habría evitado esta molestia yendo yo mismo a su palacio. Allí, con tranquilidad, habríamos hallado una fórmula para dar satisfacción al rey, salvando mi conciencia. Y usted, mi general, en vez de insultarme, habría mandado traer una de sus mejores botellas y yo habría bebido a su salud. El conde de Angrogna no sabe qué responder. ¿Se burlan de él, acaso? No parece. La cara de Don Bosco respira franqueza y lealtad. ¿Usted dice que es capaz de ir a mi casa? Sí, mi general. Bueno, mañana, a las 3, lo espero. Y el general sale, haciendo sonar la espada contra la bota. Al día siguiente, Don Bosco se presenta en su palacio. Pensé que no viniese. En buena armonía, pesando las palabras, queda pronto escrita una carta que satisface a los dos y desagraviará seguramente al rey. Un criado se presenta con una botella y una bandeja de bizcochos. El general ofrece uno a su huésped y éste, sonriendo, le dice: ¿Puedo comerlo? ¿No contiene ninguna sustancia?
heterogénea? De Angronia se ríe cordialmente y se come la mitad del bizcocho, regándolo con un trago. Don Bosco lo imita. La paz está sellada. De un furioso adversario ha hecho un cordial amigo. En cuanto al rey, no se acuerda ya de las profecías de Don Bosco. Su pequeño reino entra en las filas de las grandes naciones, impulsado impetuosamente por Cabú, el gran ministro. Se acaba de aliar con Francia e Inglaterra. Va a asistir a los congresos donde se elabora la guerra y la paz del mundo. Va a participar de la guerra de Crimea del lado de los vencedores. Va a preparar el desquite de Novara y la unidad de la península. ¿Quién piensa en la cuarta generación? Excelente, excelente, excelente este capítulo. Seguimos con el segundo. A ver, me voy a fijar la hora. Bueno, leemos un capítulo más, Enredado en deudas. Y dice así: el arzobispo le ha dicho: cuando usted falte, ¿quién proseguirá su obra? Monseñor Franzoni lo habría ayudado para fundar la congregación que don Bosco viera en sueño, pero el primer ministro, Máximo Diaseglio, que sabe cubrir con palabras católicas procedimientos dignos de Mazzini, espera su regreso a Turín, lo aprisiona, y como no puede arrancarle la renuncia al arzobispo, lo destierra. Los liberales se dan la mano con los sectarios de la joven Italia cuando se trata de la libertad de la Iglesia. Nunca más volvió del destierro, monseñor Franzoni. Con él perdió don Bosco al protector, que comprendió la importancia de sus trabajos desde la primera hora. El grano de mostaza iba expandiéndose. La capilla Pinardi resultaba estrecha, glacial y fangosa en tiempos de lluvia, cálida y asfixiante en el verano. Urgía construir una iglesia espaciosa y un gran local para dormitorio y taller del centenar de jóvenes que, sin contar los externos, albergaba el oratorio. Una iglesia y un colegio, y el portamonedas de don Bosco estaba exhausto, y lo que es peor, sus enemigos del campo católico lo habían desacreditado entre sus bienhechores. Al más enconado le dice un día con tocante humildad: vea el daño que usted me ha hecho con sus murmuraciones. Me ha obligado a cambiar todos mis benefactores. En un siglo en que el dinero es rey absoluto, don Bosco mostró genio de financista, audacia de aventurero, confianza en Dios. Cuando se le ocurre empezar a construir su primera iglesia, que llamará San Francisco de Sales y que será la verdadera porciúncula de su orden, no posee más que deudas. Debe al panadero, al sastre y al proveedor de víveres y hasta al barbero. Debe además 20.000 liras al abate Rosmini. A pesar de todo, encarga los planos. Se los hacen, los modifica, los aprueba, llama a un constructor y le señala el terreno vacío de Casa Pinardi. ¿Se anima a edificarme esta iglesia? Con todo gusto. Le advierto que no estoy sobrado de dinero. Eso no importa. Más bien, escaso. Quiero decir que hay días en que no tengo un céntimo. Pero al día siguiente, sin duda, tendrá la bolsa llena. Ni al siguiente, ni al otro. Me acontece pasar una semana y más viviendo de la caridad. El constructor se pone frío. Entonces iremos despacio. No. Yo quiero que vayamos a prisa y que antes de un año inauguremos la iglesia. El constructor mira aquel rostro entusiasta y radiante, aquellos ojos negros que parecen penetrar el porvenir. Así lo haremos. Antes de un año bendecirá su iglesia. Como no bastasen las limosnas, anuncia una colosal lotería, conferencias, carteles y volantes. Incendia a todo Turín. Pide que le den para rifarlos toda clase de objetos, libros, paños y adornos. Facilita la entrega autorizando a recibirlos a comerciantes de diversos barrios. Recoge millares de objetos, los clasifica, los restaura, los numera,
Su actividad y su ingenio despiertan admiración en unos y envidia en otros, y arrecian las murmuraciones. Se encoge de hombros. Estamos en los primeros días de 1852. Las reinas María Adelaida y María Teresa han sido las primeras en contribuir con diversos donativos que, por venir de la Casa Real, serán premios codiciadísimos. Más de 3.000 números premiados habrá. A 50... Uy, se me están cayendo los regalitos. A 50 céntimos el número se empieza a difundir la lotería. En todas las casas de Turín, en todo el Piamonte, hasta en Roma, haya adquirentes. No pocos toma el Papa. Víctor Manuel hace igual y muchos obispos también. Don Bosco logra vender 74.000 números de su lotería. Son 337.000 liras. Su iglesia está concluida y pagada y se inaugura el 20 de junio de 1852. No tenía campanario ni sacristía. Eso para más adelante. Después de haber hecho una casa para el Señor, dice don Bosco, hagamos otra para sus hijos. Sin perder tiempo, en un terreno próximo a la casa Pinardi, empieza a construir un vasto edificio para dormitorio y talleres de sus albergados. En Turín se estila construir las casas con galerías o pórticos. Así construye don Bosco las suyas, porque la galería es un precioso recurso en los días de lluvia. Las gentes, viendo tantos operarios y materiales reunidos allí, se preguntaban, ¿de dónde saca don Bosco dinero para estas empresas? Y don Paciotti, aquel sacerdote amigo suyo, uno de los que quisieron llevarle al manicomio, se le acerca humildemente. ¿Tengo ahora que comerme un perro? ¿Por qué? Porque yo había dicho que si usted era capaz de hacer una iglesia y un colegio, yo era capaz de comerme un perro. Apenas construida la casa, instaló en ella los primeros talleres salesianos. Inquietábale el que sus birriquini trabajasen con diversos patronos y compañeros cuyas ideas y moral no eran siempre seguras. Comenzó abriendo una sastrería, de la que él mismo fue maestro, y una zapatería. No le preocupaba la colocación de sus productos, porque sin salir del oratorio tenía clientes sobrados entre sus propios alumnos, claro. Luego la carpintería, la herrería y la encuadernación. Lo más difícil era una imprenta, por lo costoso de su instalación. Tipos, máquinas, maestros. Mas tampoco tardó. Desde 1862 funciona su primera imprenta, y de ella salen no solamente los libros que él escribe, y que son muchos, sino innumerables obras de propaganda, entre ellas las lecturas católicas, opúsculos mensuales, que han llegado a tirajes fantásticos en todos los idiomas. Al año siguiente monta una fundición de tipos, al otro una librería, después una fábrica de sombreros y una escuela de pintura. La obra está lanzada y nadie podrá detener su progreso, porque la mano de Dios la guía y la sostiene. Don Bosco le ha trazado normas geniales de tal modo que su institución, sin apartarse del espíritu de su fundación, podrá adaptarse a todos los tiempos y a todos los países. Don Bosco venía del pueblo, conocía las necesidades del pueblo, se había ganado la vida como pastor, como sastre, como horrero, como pastelero, y llegaba en una época en que la voluntad popular iba a sustituir a la voluntad de los reyes y hasta el nombre de Dios. Las congregaciones enseñantes jesuitas, escolapios, baroabitas, oratorianos, se dedicaban a educar a los hijos de la aristocracia, porque habían sido fundadas en épocas en que sólo los nobles aspiraban a la instrucción. La transformación de las ideas y de la economía ha determinado en el obrero moderno un movimiento ascensional. Tiene conciencia de su poder y quiere que su hijo adquiera la instrucción que a él no le dieron. En vez de atajar esta tendencia legítima e invencible, don Bosco trata de encauzarla. Como un jardinero providencial, le sale al encuentro con su azada, le despeja el camino y le traza los canales por donde su paso ha de ser fecundo y no destructor. Los hijos del pueblo no tienen cómo pagar la instrucción. El Estado moderno la hace obligatoria y gratuita,
pero también laica y en el fondo atea. Este es el peligro. Don Bosco abre escuelas, también populares y gratuitas, pero católicas. A pesar de la miseria de sus recursos, descubre nuevas formas de pedagogía, implanta las primeras escuelas nocturnas en Italia, crea las escuelas profesionales y con sus largas excursiones a pie en el verano alrededor de Castelnuovo, acompañado de muchos alumnos, inventa desde 1850 lo que ahora se llama el camping, vacaciones al aire libre o el scoutismo. Se atreve a más, a lo que el Estado mismo no se ha atrevido, y discurre los internados semi-gratuitos para obreros, en que el estudiante haya casa, alimentos, ropa, maestros, por 20 liras al mes. El progreso moral e intelectual de la juventud obrera es su preocupación. La clase obrera en general ha ganado fuerzas y libertades políticas, pero el obrero en particular es más débil que nunca. Políticamente es fuerte, pero la evolución de la industria lo ha despojado de lo que en el pasado constituía su valor y lo arroja mutilado a la terrible lucha por la vida. Antes, el hijo del obrero aprendía en el taller de su padre o en el de un maestro, y el aprendizaje duraba hasta que era capaz de instalarse por su propia cuenta o entraba como socio en la casa donde trabajaba. Ahora no existe el aprendizaje. La Revolución Francesa, al abolir las sociedades profesionales como atentatorias a la libertad, ha abolido la única escuela integral del obrero. Ahora ya no existe el aprendiz, porque no existe el aprendizaje, el verdadero aprendizaje que antes hacía de un joven oficial un artesano y a menudo un artista. Ahora el obrero no conoce ningún oficio completo. Es un par de brazos que a cualquier edad se alquilan a un patrón, se negocian como una mercancía en una bolsa de trabajo. Se necesitan 10 hojaladores, 3 minervistas, 8 foguistas. El obrero de hoy no conoce de su oficio más que un movimiento enervante y a veces embrutecedor: hacer ojales en un cuero, accionar el pedal de una Minerva, echar carbón en una hornilla. A esta mutilación del artesano, los economistas la llaman división del trabajo, y es una gran conquista del siglo XIX. Pero se inventa una máquina que hace ojales, y se aplica un motor a la Minerva, y se reemplaza el carbón por el petróleo, y el hojalador, y el minervista, y el foguista, que solo saben una fracción de su oficio, se encuentran sin trabajo, obligados a ensayar otra cosa, a una edad en que el aprender es rudo, a veces trágico. Las escuelas profesionales concebidas por Don Bosco desde los primeros tiempos restablecen el artesano volviendo al aprendizaje, cuya abolición ha resultado fatal para el individuo y para la sociedad. Con un golpe genial, Don Bosco ha refundido 3 instituciones: la escuela, en que se enseñan conocimientos suficientes sin propósito de hacer literatos ni filósofos; el internado, que antes no existía sino para los ricos; y el taller, donde se practica el oficio. La escuela profesional salesiana no es una amalgama artificial de elementos disparatados, es un organismo viviente. Su alma es el honor del trabajo, consecuencia de la dignidad del obrero. Excelente. La mejor escuela es la del ejemplo. Don Bosco tiene a gloria saber de todo. Él, que celebra misa y escribe al rey y es visitado por los ministros, ayuda a su madre a mondar papas y sirve la sopa a sus birichini. Todavía su iglesia no posee campanario. Con el tiempo se lo construirá. Entretanto, la campana del Ángelus en la torre de la Consolata, a las 4:30 de la mañana, es su despertador. Vergüenza le da. Hoy no la ha sentido. Nunca duerme más de 5 horas y una vez por semana pasa la noche íntegramente en vela. El librero Paravia, que imprime sus lecturas católicas, un folleto, nada pequeño cada semana, le avisa que no tiene originales, hay que escribir. Como Lope de Vega en 24 horas hacía un drama, Don Bosco, sentándose en su escritorio a las 10 u 11 de la noche,
Tiene a las 5 de la mañana la mitad del tomito. Durante el día lo concluye. Y Paravia lo deja en paz. ¡Ay, no lo deja en paz! Le está debiendo 10.000 liras por diversas impresiones, y solo Dios sabe de dónde va a sacarlas. A las 3 de la tarde vence la letra que le ha firmado. También al panadero, y al farmacéutico, y al proveedor de paños. Dios proveerá, Dios proveerá. Pues bien, hoy ha velado hasta cerca de las 3, en que terminó la corrección de la segunda edición de su historia eclesiástica. Para soportar mejor el frío y resistir al cansancio, tendióse en el modesto sofá que adorna su aposento y se envolvió las piernas con una manta y escribió sobre una tabla que le sirve de pupitre. La postura no es incómoda por un rato. Al cabo de 2 horas el cuerpo se entumece, los pies se hielan, la cabeza arde. Y a eso de las 3 puso fin a la historia eclesiástica y se dispuso a escribir las reglas de la sociedad que el arzobispo le ha aconsejado que funde, para que su obra no desaparezca a su muerte. Pero los ojos se le cerraron y se durmió con la pluma en los dedos yertos. Se durmió tan profundamente que no sintió la campana del Ángelus, y se despertó no por su voluntad, sino por la congoja de una horrible pesadilla. Cada vez que emprende la redacción de las reglas, algo le ocurre que se lo impide. Si es de día, visitas, negocios, 1000 interrupciones. Si es de noche, lo invade un sueño invencible y se duerme, y le parece que ha saltado sobre su cama un hoyo deforme que lo aplasta y lo asfixia. Cuando se despierta, se halla cubierto de sudor y fatigado en extremo. Comprende que el enemigo del hombre pone todo su empeño en estorbar el nacimiento de su sociedad, que ha de hacer mucho bien en el mundo. Razón de más para insistir. Habría querido hojear las reglas de otras congregaciones para inspirarse con la experiencia ajena, pero no ha hallado quien se las preste. Las comunidades religiosas no facilitan a extraños los libros que las contienen. Saldrá del paso con lo que sabe de historia eclesiástica y lo que le ha sugerido su propia experiencia y los consejos de personas prudentes. Increíble. Una de ellas es el ministro Ratazzi, enemigo declarado de tantas congregaciones. Un día Ratazzi, alarmado ante el avance de las ideas antisociales, le ha dicho: «Yo quisiera que usted, don Bosco, viviese muchos años para bien de la juventud, pero lo cierto es que usted es mortal como todos y un día desaparecerá. ¿Qué será entonces de su obra? ¿Lo ha pensado? ¿Qué medidas ha tomado para asegurar la existencia de su instituto?» Don Bosco risueñamente le responde: «A decir verdad, excelencia, tengo el pellejo duro y no pienso morir tan pronto. Ni tampoco se me ocurre cómo podría, si muriese, continuar trabajando. ¿Qué opina vuestra excelencia? ¿Qué me sugiere?» «Por mi consejo, usted debe reunir unos compañeros de confianza y formar una sociedad imbuida en su espíritu, práctica en sus métodos, para que continúen en su trabajo cuando usted haya desaparecido». Vaya, un consejo en boca de aquel hombre. Una luz de ironía chispea en los ojos de don Bosco. Ratazzi, el autor de la ley de supresión de tantas congregaciones religiosas, le sugiere la fundación de una nueva. Con un granito de picardía le contesta: «Vuecencia, ¿me habla de fundar una congregación religiosa en estos tiempos?» «¿Religiosa? Yo no he dicho religiosa. Tiene que serlo. ¿Cómo podría perpetuarse una sociedad cuyos miembros no estuviesen unidos por un vínculo religioso? ¿Cómo podría permitirlo el gobierno, que acaba de dictar leyes suprimiendo estas sociedades?» «Las leyes, el gobierno. Yo sé lo que quieren», replica Ratazzi con alguna impaciencia. «Haga usted una sociedad conforme a los tiempos. ¿Y cómo sería? Una sociedad que no sea una mano muerta, sino una mano viva, en la que los bienes no pertenezcan a un ente moral que no pueda disponer de ellos, sino a los socios. Que éstos conserven sus derechos civiles, obedezcan a las leyes del Estado, paguen impuestos, sean una sociedad de ciudadanos libres que vivan juntos con un fin benéfico». «¿Y tal sociedad sería tolerada? ¿Me lo asegura vuestra excelencia? Ya lo creo. No hay gobierno civilizado que pueda impedir la formación de tales sociedades».
Bien, señor ministro, trataré de complacerlo. Don Bosco había reflexionado mucho y sabía todo aquello, pero conveníale dejar creer al poderoso ministro de la sociedad, cuyas reglas estaba redactando, era obra de su consejo. Así le granjearía su protección. Todo se andará, Dios mediante. Pero entre tanto son las 5 de la mañana y hay que vencer la pereza. Ya en el patio, lleno de sombras todavía, junto a la fuente, se agrupan los más madrugadores de sus alumnos. Oye la voz del cagliero, que no tardará en ser clérigo y sacerdote, más aún obispo y finalmente cardenal de la Santa Iglesia. Estas cosas las ve don Bosco en su imaginación y a veces no discierne si es un sueño o si es una profecía. Tal vez ahora el sueño que no ha logrado vencer. ¡Cagliero! ¡Cagliero! Tráeme un cubo de agua fresca de la fuente. No tarda en aparecer el futuro cardenal con el agua de aquel caño inagotable, que todavía ahora existe y sirve en el gran patio de los estudiantes, en vía Cotolengo 32. Don Bosco se la botea sin miedo, se restrega la barba, piensa un instante si se afeitará él mismo o irá a que lo desuelle el barberito de la calle Dora Grosa. Decídese por esto y baja en 2 trancos la escalera. Minutos después está en su confesionario, rodeado de biriquini. A las 6, la misa. A eso de las 9, cuando ha podido abandonar la sacristía, va unas veces al refectorio, otras a la cocina, y bebe una taza de café negro con achicoria. A menudo se olvida de endulzarlo y rara vez le pone leche. ¡Al taller! ¿Qué obrero ha perdido el mundo? Las tijeras del sastre, la lesna o la trincheta del zapatero, la garlopa del carpintero son instrumentos dóciles en sus manos. No ejecuta maravillas, no, por cierto, pero su obra es simple, recia, cómoda. Las 10, las 11, las 12, ¿cómo pasa el tiempo cuando se trabaja alegremente? La campana llama al refectorio y él casi ha olvidado que a las 3 de la tarde tiene que pagar esa letra del impresor Paravia. Si no lo hace, perderá el crédito y lo que es peor, irrogará un grave daño al buen hombre. 10.000 liras y no tiene más que un puñado de cobre. Va a su pieza y vuelve de manteo y sombrero. Don Bosco, ¿no almuerza con nosotros? Almorzad vosotros por mí, y después del almuerzo id a rezar al Santísimo Sacramento. Quedaos allí hasta las 3, encomendándole un asunto que me preocupa. Con esto sale. No tiene un plan determinado. Piensa que deberá ir a muchas casas, entre ellas a la del ministro Cabur, que es amigo y protector del oratorio, pero que no quiere darle nunca nada, sino va a pedírselo a la hora del almuerzo. Muchas veces le ha dicho: cuando tenga un asunto, no vaya al ministerio, vaya a mi casa. En mi casa hay siempre un cubierto para usted. Es la verdad. Y cuando ha ido, siempre ha encontrado un billete bajo el plato. Cabú es católico de raza, aunque sus ideas y sus costumbres están lejos de ser laudables. Desciende, por su madre, de la ilustre familia de San Francisco de Sales, y esa es una de las razones que le hacen estimar a don Bosco y proteger su obra. Solo que a esa vez necesita 10.000 liras. Más aún, si la divina providencia le mandara el doble, esa misma noche no le quedaría ni un céntimo. Al pasar por la iglesia de la Consolata, entra a rezar una Ave María a la patrona del Piamonte y a pedirle que lo salve de aquella deuda, y con él al pobre Paravia. En una callejuela próxima, que lo lleva hacia el arsenal, se le hace encontradizo un criado, que le saluda respetuosamente. Si no me engaño, usted es don Bosco. Así es, para servirlo. Me alegro de ahorrarme el viaje. Iba en su busca. Mi señor me envía a entregarle esta carta. Parece que hay valores dentro. ¿Y quién me la manda? No debo decirle, sino que ese dinero es para usted. Que lo pase bien, señor don Bosco.
Ni que fuera un ángel, exclamó don Bosco mirándolo desaparecer por las callejuelas. ¿De dónde vino? Pero un ángel con esos botines de clavos y esos calzones de pana. No, no es un ángel. Ni yo soy un santo para que el Señor me mande ángeles. Veamos, ¿qué es esto? Pues son títulos de la deuda pública. Al portador. 10.000 liras. Más. 12, 15, 17.000 liras. Oh, Señor, Señor, que has querido salvar mi oratorio porque es tuyo. Y sin más, va a casa de Paravia y de sus otros acreedores urgentes, y les ofrece en pago aquellos títulos de la deuda, que ellos negociarán fácilmente. Y a eso de las 3 vuelve a su casa y almuerza las obras de una menestra fría. Este hombre que tiene deudas y firma pagarés y escribe al rey y alterna con ministros enemigos de la iglesia y suscribe hipotecas y maneja títulos de la deuda pública, es un santo. Un santo moderno, ciertamente, pero que hace milagros como los de Jesús, como los de la leyenda dorada. Maestro Vicente, preguntaban a San Vicente Ferrer, ¿cuántos milagros habéis hecho? Y el gran taumaturgo español respondía con una incomparable simplicidad, como unos 3.000. Ni se emocionaba, ni menos se envanecía, dándose cuenta de que él no era más que el instrumento involuntario y dócil de la providencia. Así don Bosco realizaba prodigios con la misma sencillez con que firmaba una carta, o hilvanaba un traje, o servía la polenta a su biriquini. Francisco de Almazo es un muchacho de 15 años a quien han puesto de interno en el oratorio. Estudia retórica, pero no puede resignarse a la pobreza y disciplina de la casa y ha escrito que lo vengan a llevar. Ese domingo espera a su madre, que vive fuera de Turín. Entretanto, va a hacer su última confesión con don Bosco en la sacristía. Apenas se arrodilla, otro muchacho llega corriendo y grita, «No se puede dar desayuno, porque no hay pan». Dejemos la palabra al mismo Dalmazo, que ha relatado con hermosa sencillez el episodio. Don Bosco responde, «Id a traerlo de la panadería del señor Magra». Era el nombre de nuestro panadero. El chico replica, «No ha traído, ni quiere traer más, porque no le pagan. He oído que le deben más de 10.000 liras». Don Bosco agrega, «Id a buscar a la despensa todo lo que haya, y ved si algo queda en el refectorio». El otro se fue, y yo seguí confesándome sin preocuparme del desayuno, porque esperaba partir dentro de un rato. Apenas había acabado y la misa a punto de terminar, cuando viene el mismo a decir a don Bosco, «Todo lo que he podido juntar son unas cuantas pañotas, panecillos». Don Bosco seguía confesando tranquilamente. Le hace signo que no se preocupe, que ya iría él, y en efecto, concluida la confesión, se levanta y se va a la puerta de la sacristía, por donde salían los muchachos de la iglesia y donde era costumbre distribuirles el pan para el desayuno. Recordando haber oído que don Bosco hacía milagros y lleno de curiosidad, corrí para saber cómo se arreglaría. Al salir, encontré a mi madre que venía a llevarme. Le dije que me esperase un momento, pues quería ver una cosa, y corrí, y pude colocarme justamente detrás de don Bosco, sobre un escalón superior. En ese instante comenzaba a repartir el pan. Miré el canasto, contenía a lo sumo 15 o 20 pañotas. Don Bosco da una a cada muchacho que sale, le dice una palabra, les dirige una sonrisa, y ellos le besan la mano. Todos reciben un panecillo, y son 300. Y yo, concluido el reparto, vuelvo a mirar la canasta, y veo la misma cantidad que al principio, sin que hubieran traído más pan, ni cambiado la cesta. Corro disparado a mi madre, y le digo que no me quiero ir de una casa que Dios bendice, alejándome de un santo, y que me perdone al haberla hecho venir a Turín inútilmente, y le cuento lo que he visto con mis propios ojos. Francisco de Almazo quedó para siempre en el oratorio, llegó a ser sacerdote salesiano y murió siendo superior del seminario de Catanzaro. Día de la Virgen, 8 de septiembre, la iglesia está llena de muchachos.
600 que van a comulgar. Se ha preparado un gran copón lleno de hostias que don Bosco va a consagrar en la misa. Pero el sacristán se olvida de llevarlo al altar y solo se acuerda cuando ha pasado el instante de la consagración. Ahora su distracción no tiene remedio. ¿Qué va a ocurrir, Señor? ¿Cuál no será la desilusión de esos centenares de muchachos que se aprestaban a comulgar? Ellos, que no saben nada, van llegando al comulgatorio. Don Bosco tampoco sabe. Abre el sagrario y solo encuentra un pequeño copón con unas pocas hostias. Mira bien, nada más. Comprende que su sacristán se ha distraído. Alza los ojos al cielo y habla así a la Virgen. Señora, ¿vas a dejar a tus hijos que se vuelvan ayunos? Coge el coponcito y empieza a dar la comunión. Y aquellas pocas hostias se multiplican, y el sacristán, desesperado, asiste al prodigio, y después de la misa muestra a don Bosco el copón olvidado en la sacristía. ¿Cómo ha podido dar la comunión a todos con tan pocas hostias? Es un milagro, señor don Bosco, un milagro que ha hecho usted. Bah, dice él con indiferencia, junto al milagro de la transustanciación que opera el sacerdote al consagrar. El de la multiplicación de las hostias es insignificante. Además, lo ha hecho María Auxiliadora. Otro día, adelantémonos hasta 1880. Estaba don Bosco en el sur de Francia visitando un colegio salesiano, donde para recibirlo han preparado una opereta. De pronto, avisan que el niño que hace de primer actor se ha puesto repentinamente ronco. El teatrito está lleno de público que aguarda su aparición. ¿Cómo suspender la fiesta? Don Bosco está en la primera fila de los espectadores y manda llamar al pequeño artista desconsolado y le habla al oído. Sube las tablas sin miedo. Yo te voy a prestar mi voz. El chico, absolutamente afónico, obedece, sale y canta. Y todo el tiempo que dura la presentación, don Bosco está ronco, a no podérsele oír una palabra. Cuando se termina, las voces se entrecambian y el chico va a la enfermería. Centenares de testigos han presenciado estas maravillas. La fama de don Bosco va cundiendo como la luz del amanecer, y él ni se esconde ni pierde su robusto sentido práctico. Qué bellísimo. Aquí él ya comienza a manifestar su santidad, ¿no? Hasta mañana.